Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo. Hola, buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso, un nuevo capítulo aquí en Radio Pichincha. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. La había conocido cuando hice un documental sobre los 200 años del Bicentenario. Y realmente cuando tú haces los documentales tienes previsto los entrevistados, hay un esquema. Y cuando le entrevisté a Valeria Coronel realmente me cambió el sentido del documental. Me tomó muchísimo esfuerzo poderle dar el giro que ella le dio al tema y realmente creo que fue una de las piezas que más me ha gustado. Desde ahí me quedé muy impresionado con ella y después me enteré que está como secretaria de Cultura del municipio de Quito. Para la gente que nos escucha en todo el mundo, por lo que estamos en plataformas de redes sociales, Valeria Coronel es una historiadora, es PhD del Departamento de Historia de la Universidad de Nueva York. Tiene una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y nos acaba de contar que es su primer puesto público en serio de mucha importancia, bien, la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Bien, señor Cornejo, yo voy 25 años tratando de impresionarte hasta ahora, ¿no? Valeria, con una entrevista, listo. Es que no tienes idea de lo que fue esa experiencia. Entonces, con un personaje tan complejo y tan maravilloso como Valeria, había que tratar un tema complejo que teníamos nosotros en biblioteca, en archivo. Nos persigue, no solo está en biblioteca. Y es el paso del tiempo. Vamos a hablar sobre qué significa el paso del tiempo. Es una cosa muy amplia. Ojalá que la podamos tratar con respeto, con interés y nos podamos divertir en la próxima hora. Entonces, para poder un poco entender esto, yo tengo una frase, ¿no es cierto?, que quería para poder comenzar este capítulo. Álvaro Samaniego, ¿qué fue primero, el tiempo o el reloj? Dolor. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Seamos contreras, ¿no? Distópicos. Primero fue el reloj, y el reloj que nos impusieron fue el que después impulsó la estructura del tiempo. Esa podría ser. Yo creo que esa explicación le va a gustar mucho a un amigo que nos oye muy bien desde Malasia, que se llama Jen Ho. Jen Ho en Malasia, vamos, adelante. En todo caso, el paso del tiempo se relaciona con la forma de sentir las cosas que nos suceden y con nuestra memoria. Valeria, buenas tardes. ¿Tienes miedo al paso del tiempo? Hola, Nicolás, gracias por esas palabras de bienvenida a todos mismo. De igual gracias manera. Por tenerme aquí, vale, de igual con manera. ese escenario, rodeada de gente sonreída. Qué bonito estar aquí, en la casa del maestro, además. Ya a estas alturas de mi edad ya tengo miedo al paso del tiempo. O sea, ¿cómo me haces si me hubieras preguntado hace 2 años, no tenía miedo todavía. Claro, es como cada vez estás más cerca del abismo, ¿no? Te vas acercando. O sea, soy la última ya. En los museos es como que pasen los niños, que pasen los jóvenes, que pasen los adultos. Y ahora sí pasen ustedes al final. Ya somos los últimos. Los primeros de la fila a dar el paso. Es perfecto. Entonces, Vale, ¿qué es para ti el tiempo? Bueno, ahora el tiempo para mí es el tiempo que veo que pasa en mi cuerpo, en el cambio de edad para mí como persona, como mujer. Uh-huh. El tiempo también es el tiempo de este lugar en el que estoy trabajando. Es la Secretaría de Cultura, que me exige una forma del tiempo que no había conocido antes, donde cada instante hay algo que conectar, que atender, que pensar, que responder, alguien que quiere hablar conmigo, porque no es conmigo, es con la ciudad. Es entonces una dimensión del tiempo súper fuerte y súper conectado con la sociedad que no había vivido antes. Fíjate que San Agustín también se preguntó qué es el tiempo y lo que respondió es, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si tuviera que explicárselo a alguien, no sabría cómo hacerlo. Claro. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Es George Orwell que dijo esta brillante frase, que sintetiza una de las premisas esenciales del poder. ¿Tú crees que el factor tiempo, mi querida Valeria, en el pasado, a principios de siglo, quizás en el siglo anterior, fue importante como para los gobiernos, sobre todo totalitarios? ¿Es importante borrar un poco el pasado para comenzar a proyectar el futuro? ¿Cómo puedes relacionar
al tiempo con la política? Creo que la modernidad, desde los inicios la modernidad está justamente marcada por un giro en el modo de percibir el tiempo. Hasta antes de la modernidad había dos tiempos, el tiempo de la naturaleza y el tiempo de los animales y de la vida, que es obvio el ciclo solar, el día y la noche, las estaciones, pero a partir de la modernidad el tiempo se cuenta para fines. El tiempo a través del tiempo se miden los instrumentos que te llevan a fines. Está instrumentalizado el tiempo, por eso se cuenta. Entonces, creo que ese tiempo ha sido usado por los autoritarios para instrumentalizar a la sociedad, para medirles la productividad, para medirles la eficiencia en la guerra, para utilizar cada instante de la energía de la vida para los fines de la acumulación capitalista, digámoslo así, para los fines de la acumulación privada y para los fines de los objetivos de quienes concentran el poder. Parte de esa instrumentalización del tiempo es borrar el otro tiempo que también existe en la humanidad, la percepción del tiempo en el arte, la percepción del tiempo en la maternidad, la necesidad de quedarse quietos y no hacer nada, el tiempo de la reflexión y la memoria, el tiempo histórico. Todo eso es subordinado por quienes instrumentalizan la vida y de esa manera cuentan el tiempo y su rendimiento. Ahora, ¿tú crees que el tiempo también es el tiempo climático, no? Eso fue también parte de la evolución del hombre, de las transformaciones del planeta. ¿Tú crees que el tiempo climático también fue importante entrar en la medición del clima? Claro, o sea, creo que la primera conciencia del tiempo que tiene la humanidad, y esto desde la edad de las cavernas, desde la formación del humano, del primate humano, está conectado con ver el cambio en el tiempo, el cambio relacionado siempre con el tiempo, con el día y la noche, el tiempo con el momento en que pasan ciertas estrellas, el tiempo que dura el fuego prendido, el tiempo que toma que el hijo crezca, el tiempo que pasa para que yo me envejezca, es decir, asociado el tiempo con la vida, con la materia, con la naturaleza. Pero permítame meter una base. ¿Cómo te imaginas de ese momento en el que el ser humano se dio cuenta que había una cosa llamada tiempo? Porque es completamente abstracto esto. Y de pronto se le puede concretar con eso, con ver crecer a los hijos, ¿no? Ustedes me sorprenden también con esta entrevista. No sabía que era sobre el tiempo. A ver, somos tiempólogos. Creo que, o sea, que el ser humano desarrolla una conciencia desde sus inicios, que se da cuenta cuánto me demoro. A ver, cuando eran migrantes y no tenían agricultura, deben haber reconocido, me demoré 20 días en llegar a un lugar con agua. 20 lunas y 20 soles. Exacto. Creo que lo primero vendría siendo el paso del día, ¿no? El paso del día. ¿A qué hora llega la noche? ¿Cuánto dura el hielo? ¿Cuánto falta para que lleguen los búfalos, los cuyes gigantes? Todo lo que se comía. ¿Cuánto tiempo dura el fuego también? ¿Cuánto dura el fuego? Exacto. ¿Cómo hago para que dure más? Entonces ya es una materia con la que vivimos ese tiempo. 45 revoluciones por minuto, los pequeños discos que había antes, 33 revoluciones por minuto, 24/7. ¿El tiempo es solo cuantificable en tanto productividad? ¿O hay otras maneras de medirlo? Porque siempre está contra la capacidad de producir o el desempeño. Un vehículo, 7,000 revoluciones por minuto en primera, es una nave. Todo está contra un desempeño, ¿vale? ¿Crees que...? Tu comentario, por favor. A ver, la medida del tiempo no necesariamente tiene que vincularse con un desempeño. Okay. Se ha vinculado mucho con un desempeño. Llegar rápido, producir tanto... la circulación, el reto de la producción y la acumulación te plantea esta cosa instrumental con el tiempo, pero también la medida del tiempo puede ser maravillosa, es el tiempo de los compases, es el tiempo de la combinación entre el sonido entero que dura un tiempo, el medio tiempo, la fuga, la fracción del compás de la música, que es maravilloso para sentir de un modo, y el tiempo también, ya que me lo preguntan, yo soy de oficio historiadora. Y para mí el tiempo es una categoría fundamental, pero no se condice con la idea de la instrumentalidad, ni tampoco con la de la música, porque aunque escribo historia, no estoy pensando tanto en el tiempo y el ritmo de mis palabras, debería hacerlo un poco más, pero sí estoy pensando en cómo se acumula en la memoria y en los genes de una sociedad ciertas prácticas. Por ejemplo, ¿qué tanto nos queda todavía en este mal momento? ¿Qué nos queda todavía de la democracia que se fundó con la libertad de conciencia en 1895 y en 25 años de gobierno liberal, que se decretó la libertad de conciencia? Este país era un país de luz, había 50 teatros en solo Guayaquil.
la revolución liberal generó un espíritu de modernidad y a la vez de democracia, ciertamente como país agroexportador y con relaciones serviles, pero también era un país que medía el tiempo de su propia modernidad como de una manera democrática y con optimismo y con una obra crítica, una obra artística muy importante. ¿Cuánto nos queda de ese tiempo a los ecuatorianos ahora? Cuando oigo el modo en que nos están evaluando, y con justas razones, como un peligro para la humanidad y que lo sentimos, digo, se nos acabó ese tiempo ya. Ya no nos quedó nada de ese tiempo y de esa materia. Lo teníamos hasta hace poco y ya no lo tenemos. Vamos a poder reconectar con ese tiempo que es nuestra savia, es nuestra raíz también. ¿Y cuánto nos queda en cambio de los ciclos de autoritarismo que también hemos tenido como sociedad? A eso me refiero con el tiempo en historia. Yo veo ciclos que parece que se acaban porque viene un ciclo histórico distinto y resulta que el tercer ciclo reconecta con el anterior y lo revitaliza. Somos como una civilización, o más que nada un Estado nacional, una comunidad histórica, es como una planta que parece que no conecta, pero hay raíces que permiten revitalizar los tallos. Le podas y vuelve a salir de lo que está hecha. Y eso es el tiempo para la historia. Vale, Pero solo adelante, una compañero, pregunta, adelante. vale. A ver, en los últimos 20 años, América Latina le hace el trabajo sucio al mundo. Son 20 años en que América Latina pone el circo, tienes a Messi, tienes a Neymar, pone las muchachas de pago, pone los muertos y pone el dolor. ¿Cómo África salir también. de aquel, por supuesto, mi dama, por supuesto, cómo salir de ese tiempo? O sea, tú decías podar, ¿cómo volvemos a aquel tiempo luminoso que tú hablaste y que como sociedad nos enriqueció demasiado? ¿Y qué marchó? Se fue. O sea, creo que los países están en disputa. Creo que en América Latina hay las dos corrientes. Hay una corriente muy antigua, autoritaria y racista, porque el racismo ha sido súper clave para desmontar todos los proyectos democráticos que hemos tenido. Okay. También hay una corriente fundamentalista y además somos un espacio que ha sido deseado por Occidente. O sea, el deseo sobre nuestro territorio ahora va a crecer, además porque como el cambio climático va a afectar sobre todo al norte, y no como pensaban ellos, esos países desordenados del sur van a ser los más afectados por el cambio climático. No, los países del norte van a ser los más afectados. Entonces esta tierra va a volver a lucir como la más apetecible, y ya no para sacar materias primas, sino para venir a tomarse el territorio. Así que a cuidar cada uno su comunidad. chácara. Y su Todos chácara. estamos hablando, Ya me salí del tema, tú perdón. hablabas de ciclos, No, está muy bien, vale. todos estamos Está súper hablando rico, está súper rico. todos estamos hablando a la final de unas medidas. Sí. Y la otra cosa que tenía pesadillas de ayer es, ¿cómo sucedió esto? Se sentaron 15 tipos alrededor de una mesa y decidieron, verán, la cosa se va a organizar de esta manera. 60 segundos, 60 minutos, 24 horas para hacer un día, 30 días por 12 meses para hacer un año y 100 años para hacer un siglo. ¿Cómo es que se logra organizar el tiempo así? ¿Cómo se le da una sistematización de esa manera al tiempo? Yo creo que el mayor invento del hombre es la medición del tiempo, indudablemente, Álvaro, y yo creo que esto es para que el hombre cree esto para la medición, para calcular el ritmo de la naturaleza, ¿no es cierto? Cómo se fue precisionando hasta llegar a este calendario gregoriano. Pero más que nada, Valeria, no había antibióticos. Si te enfermabas de cualquier cosa te morías. Me imagino que te morías 30, 40 años. ¿Tú crees que la gente en el pasado, en el país, en el Ecuador, en Quito, tenía miedo a este paso del tiempo? ¿Creía que se podía morir rápidamente? ¿Tú crees que eso estaba en la mente de estas personas? Bueno, yo creo que sí había el dolor de irse, ¿no? Porque uno tiene que despedirse de los hijos. A algunas personas incluso les duele despedirse de los novios, pero de los hijos sí duele. De las mascotas. 100%. La amargada, sí. 100%. Despedirse de las mascotas ahora. Despedirse de las mascotas y bueno, en fin. Pero creo que este apego al ego, o sea, a la existencia, a la propiedad, a la trascendencia, es más como de nuestro tiempo. Es como, más que de nuestro tiempo, porque nuestro tiempo todavía tenemos que indagar qué tiempo es el que vivimos. Pero en la modernidad sí hay este apego a la propiedad, a la permanencia, que creo que, y además se individualiza y se multiplica y todo el mundo tiene miedo como que fuera muy trascendente, porque además está solo y no está conectado y no siente que se queda en los otros y ya no cree tampoco que trasciende y que hay otra vida. Claro, hay un Entonces, temor a la soledad así infinito hasta el tuétano, porque es como que se equipara la soledad a la muerte.
Sí, En esta vida hay una totalmente, otra, ¿no? totalmente. Sí, o sea, y también entiendo que muchísimo parte de esto de la medición del tiempo sobre cuánto tiempo te demorabas en obtener la comida que necesitabas y de ahí creo que hacia abajo. Como que de la comida, cuánto tiempo dentro de este periodo, en cuántos periodos más pequeños los puedo separar. Pero dentro de todo esto también hay un cambio de la medición del tiempo súper loco. Mi mamá me decía que tipo 14, 15 años de ella ya estaba obligada a encontrar marido y a salir de la casa. Y se supone que ahora estamos viviendo un tiempo mucho más rápido, pero yo tengo hermanos de mayores que yo que todavía no se pueden despegar de mi mamá y está visto como súper normal. O sea, ya no hay esta necesidad de vete y lárgate del nido, sino voy a proteger a los míos la mayor cantidad de tiempo posible. Eso. Y también nosotros sentimos que la juventud dura más. Tal vez los demás no creen en lo que nosotros creemos, pero uno se siente joven hasta muy, muy tarde, hasta que se da cuenta que ya está cerca de Que la ya no hay tercera tanto. edad, básicamente. Vale, solo un apunte. El tiempo en los pueblos ancestrales, los amazónicos, los andinos, básicamente, porque en ese sentido es lo que más conozco. Su relación con la productividad, la crianza de la tierra, estar relacionados directamente en esa coexistencia tan hermosa con la naturaleza, ese es otro tiempo, ¿no? O sea, no es el tiempo de Occidente. Tu comentario, por favor, vale. Sí, o sea, cada gran civilización tiene unas coordenadas del tiempo. Y en el mundo andino, que conozco más, hay un calendario muy, muy bien pensado y muy agrícola, organizado. absolutamente Pero no es agrícola. como que ven las plantas y las plantas les dicen todo. No, ellos se imponen sobre las plantas también. Las cultivan, las modifican. Y además hay el mundo andino es un mundo que tiene un pie en la Amazonía, otro en la ceja de montaña, otro en el páramo, otro en el bosque tropical y otro en el Pacífico. ¿Ya? Y hay países andinos que tienen 2 mares además. ¿A qué me refiero? A que el mundo andino no es como el campesinado europeo, no tenemos que compararlo. El campesinado europeo No, se para queda en un nada. solo lugar y es esta comunidad que después además por el feudalismo se aísla de las otras comunidades, si quieres, ¿ya? En cambio, el mundo andino ocupa la mayor cantidad de pisos ecológicos como estrategia fundamental. O sea, Ok. el valor fundamental del mundo andino es tener un piso, acceso a todos los pisos ecológicos. Entonces, una familia o una red de parentesco se divide, una parte va a la Amazonía, otra parte en la ceja de montaña, otra en el páramo, y son la misma familia. Pero- y circulan y caminan. ¿Solo por seguridad alimentaria o tenía también un origen místico de creencia, de cosmovisión? Creo que tiene un origen en el encuentro entre grupos étnicos amazónicos y grupos étnicos que entraron por el océano. Entonces, en su fundación son de varios pisos ecológicos y luego los nuevos clanes reocupan sus pisos ecológicos. Entonces, tú puedes ver que gente que vivía en la Amazonía, en el Pacífico, hubo una corriente del Niño, migró y vivió por 5 años en Quito y luego migró otra vez al Pacífico. Tú puedes trazar cómo la gente migra internamente en el territorio y eso no es una novedad de nuestra época, sino que eso es un valor estético y político del mundo andino. Vamos a Manabí, vean. Claro que sí. Ustedes nomás aquí que no se mueven. 5 minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativos del tiempo, eso decía Mario Benedetti. Esta frase lo dice: todo el tiempo no es algo que pueda medirse por su extensión, sino por su intensidad casi siempre. Son momentos específicos los que definen toda una vida. El resto son ecos de esos momentos. Mi querida Black, ¿qué tienes preparado para hoy? Entre todos tus temas musicales que seguramente te tomaron mucho tiempo en preparar, en componer. Mucho tiempo y buen tempo. además. Así es. Mucho tiempo y buen tiempo. Justamente es un tema que me tuvo pensando un buen tiempo, valga la redundancia. Lo escribí hace más de 10 años, aproximadamente, y lo escribimos sobre un loop infinito que hizo mi guitarrista una vez. Llegamos así, fue justamente una tarde de abril al ensayo, una lluvia torrencial, el buen cordonazo de abril. Y solo empezó a tocar un loop y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y yo llegaba de ver un montón de escenas súper fuertes en la calle durante la lluvia. O sea, cosas que no pueden parar de pasar mientras cae un agua torrencial. Cuando todo el mundo se da el lujo de parar y no salir de sus casas, hay gente que no puede hacer eso. Entonces, esta canción justamente trata sobre eso. Vamos ahí, pues, mi Rico, querida Black. Belleza.
Mama. Oh. Buenas tardes, mucho gusto, me presento, soy Black Mama. He venido a que me escuchen, pon la oreja pana. Voy directo, voy conciso, no me ando por ramas. Desnudo el sentimiento del que casi no te escapa. Ya se armó el destrabe para decir las cosas claras. Tienes algo que te tiene mal, cuéntale a mamá. La música que hacemos pa' que te cuestiones. No solo son piedras, también escupo flores. No solo son piedras, también escupo flores. Son sabores llenos de luz, los gritos de miles de gentes que al igual que tú quieren un cambio. Si no es ahora, ¿cuándo? Los gritos de miles de gentes que al igual que tú quieren un cambio. Si no es ahora, ¿cuándo? Niños cabellando en el semáforo, el que vio hizo cuenta de que no se siente lo que pasa con mi gente. El pueblo está temblando, siento como arde con fiebre. Que mi pueblo está temblando, siento como arde con fiebre. Así que no te quiebres, vamos a meterle ñeque. Con mi arte y tu valor vamos a hacer un trueque. Te invito a que haces la mano, levantes la frente, mires al horizonte y sientas como viene para ti, para nosotros y todos aquellos quienes pueden vibrar del beat y hacer que las penas vuelen lejos de aquí. Tararara, tararara, tararara. Muchísimas gracias. Muy bien, mi querida Black. Antes de que sigas, Nicolás, yo quiero pedir disculpas a Valeria y a la audiencia. Ajá. Porque gracias a la presencia de la Secretaría de Cultura de Quito, estamos nosotros diciendo frases célebres, que no acostumbramos. Nuestras frases generalmente son incélebres, No son tan célebres. inciviles. Si estamos como tensos, ¿no? Y subido como estoy en este... no me Ustedes, mijos. Sí. Subidos como estoy en esta bicicleta, me voy a permitir referir una frase de William Shakespeare que dice: Carajo. los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. Toma ya. Qué buena. Quisiera hablar un poco del tiempo con el tema de las estaciones climáticas, mi querida Vale. ¿Tú crees que uno de los problemas del Ecuador es no haber tenido 4 estaciones como los países desarrollados? ¿Tú crees que eso nos ha hecho más desorganizados, quizás bendecidos por el clima? Nosotros tenemos absolutamente todo el tiempo y no hemos sido gente que podemos ser... que tenemos la cultura de prevenir, ¿no? Cuando justamente tomando en cuenta ahora el sitio donde estamos, en la casa del maestro Jaime Zapata, me acuerdo que cuando yo vivía con él en París, él se transformaba en un parisino, ¿no? Aquí estaba, él era una persona de la Junín, pero cuando va a París, cuando está en Francia, se transforma en una persona absolutamente neurótica. Me pasa a mí cuando voy a Pimampiro, sí. Sí, se transforma en una persona totalmente ordenada y te comienza a dar nuevas lecciones de vida que tú no tenías en agenda, pero él ese rato se acuerda que hay que saber esas cosas para poder sobrevivir Así como frente al invierno, frente al verano, la primavera, etcétera. ¿Tú crees que ese tema de las estaciones, querida Valeria, nos ha afectado a nosotros como país? No, por favor. Ok. O sea, la mayor parte de gente, el 99.99% de gente trabaja y muchísimo. Trabaja todo el día, trabaja todos los días, tiene 2 o 3 trabajos. Se levantan a las 4 de la mañana, deja cocinadas las cosas para los hijos. Después las mayores cuidan a los hijos. Todo el mundo trabaja un montón. ¿Quién dice que no trabaja porque vive en un buen clima? Habla solo desde el privilegio. Y privilegios sí tenemos también, claro. O sea, sí tenemos un buen clima, pero por lo demás no podemos decir que somos una sociedad perezosa. Eso es un discurso para deslegitimar a las mayorías que trabajan. Por otro lado, yo diría que no prevenir, porque sí tenemos ciclos, tenemos corrientes del Niño cada cierto tiempo, tenemos heladas, tenemos terremotos. Tenemos raimis, ¿no? Tenemos terremotos, tenemos deslaves, y no darse cuenta que eso va a venir, y no prevenir, y no planificar, eso se llama desamor. Eso es también racismo.
¿sí? Ok. Espero no saltarme demasiado y pensar que me están siguiendo. No, Es dale, racismo dale, porque dale. si no cuidas a la gente, si sabes que va a haber un deslave y no después no lo previenes o no te anticipas, si sabes que va a haber una inundación en Babahoyo, pero igual no importa que se lleven las Dale. casas, eso es desamor, eso es falta de identificarse con la comunidad, con el país, con la gente, es negligencia. Y esa negligencia en el país de uno tiene Muy mucho que bien. ver con sentirse diferente, y esa sentirse diferente Totalmente. superior y no cuidar al otro viene del racismo. No, yo lo que voy es a lo siguiente, porque el tema de lo que estamos hablando es del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo del tiempo y hablo del clima, hablo también un poco de la rutina, de la monotonía. Cuando tú tienes y tienes el chance de tener estaciones, tú tienes chance de estar afuera, de estar adentro, la moda cambia, hay una industria, ese cuento hay un de- montón de de cosas, ¿no? dejarse embrujar por los cambios de estación. por Entonces, cuando tenemos esta monotonía, cuando tenemos estas cosas y que pueden ser también factores del clima, da la sensación de que la vida pasa más rápido. A eso quiero llegar. O sea, un día se parece al otro. A veces Sí, puede sí. ser que la vida pasa muy rápido y dicen que de pronto para que pueda parecer que pase más lento, hay que introducir nuevas experiencias, quizás, ¿no es Ajá. cierto? Y romper la monotonía, que quizás pueda ayudar. Bueno, yo también amo las estaciones. He vivido en países con 25 grados bajo cero. Estoy de acuerdo que eso es hermoso, pero no cambiaría nada por nada la diversidad que tenemos aquí de espacios. En 3 horas estás en la Amazonía, en 3 horas estás en En el la playa. Pacífico. Si quieres tener una aventura en este país, te puedes cambiar de escenario todo lo que Hay quieras, 10 pero si mundos no, aquí. puedes tener aventuras con otras personas, puedes tener aventuras intelectuales, puedes ir a archivos históricos. Yo me he amenizado, sin necesidad de las 4 estaciones, y he vivido 15 años aquí, ya, o más, ya ni voy a hablar de años mejor. Terrible. 3 lustros. Sí, ya, Pero- no, pero- o sea, yo con mi abuela no te he visto 30 Vale. años. Podría ser peor, Vale. Podría ser peor. Dame La cosa es, chancecito. ¿crees que pase el tiempo más rápido o más lento? Acá, que en el mundo con 4 estaciones, creo que el tiempo pasa más lento. Más lento. Porque estamos siempre en el mismo, o sea, estamos en el mismo lugar. Si no caminamos, solo se repite. Pero como caminamos y como tenemos aventuras intelectuales, amorosas, artísticas, encuentros, dolores, quiebres, mañanas, noches, madrugadas, chuchaquis, amanecidas, cambia. Pero tú tienes que moverte para que cambie. No puedes esperar que el mundo se mueva solamente, porque aquí tú tienes que moverte. Por eso ha de haber sido que la sociedad andina se movía de un piso ecológico al otro, porque si se quedaba en el mismo lugar solo iba a haber lo mismo. Te voy a hacer una consulta, A ver. Valeria. Verás, yo sentí que perdí mi infancia cuando el tiempo me domesticó. Es decir, había un momento en la infancia en que jugar fútbol era eterno, elevar las cometas era eterno, y más allá de las horas que uno dedicaba a eso, el goce de esos instantes se vuelve en memoria. Te cambió la percepción, nos va cambiando la percepción del tiempo de la infancia a la adultez. ¿Te ocurrió a ti aquello? Tu comentario, Vale, por favor. Me encanta eso Gracias. que dices, las vacaciones en la época del colegio eran eternas. Eran Uno decía, eternas. qué maravilla, Claro, es eran- todo un año. eran 5 meses de Eran- vacaciones. Primero que sí eran más. Segundo que uno disfrutaba cada día con una tranquilidad sin angustiarse de lo que tenía que hacer al día siguiente. Justo de eso se trataba. Claro. Claro, y ya, sí, luego me acuerdo viene- que cuando ya entras como ya casi te tienes que graduar del colegio, te da como hasta ansiedad porque te empiezan a meter el que tienes que dar exámenes, tienes que salir de aquí para que empieces tu vida y cuando sales es fregado el tiempo que te... Bueno, también la primera juventud, si tienes la suerte de poder estudiar y no tienes la presión que tiene la mayoría de la gente de rápido responder por tu familia, por tu sobrevivencia, si puedes estudiar, que ojalá fuera un derecho de todos, entras en otra, no una infancia, pero también en un maravilloso tiempo que solamente tienes esas condiciones cuando estás en la universidad y conoces otra gente y acuerdo. tienes una Totalmente, aventura pero, de la vida. o sea, hay una cosa La también juventud diferencia- tiene una aventura en el tiempo Totalmente, también. pero hay una cosa también un poquito diferenciada. Por ejemplo, lo que yo veía en mi época estudiantil en el colegio, que fue justamente una época política súper caótica para el país, en el que los colegios fiscales teníamos que recuperar clases los sábados, teníamos periodos súper largos sin clases porque los maestros de la UN estaban en paro y un montón de cosas. Y ahora tengo amigos de mi misma edad que
vivían en otro estrato económico, totalmente, y no tuvieron estas interrupciones de tener que ir a dar clases los sábados, de tener que repetir un montón de cosas. Entonces, ellos totalmente tuvieron, o sea, se graduaron antes, obvio. Aparte, tenían una facilidad para encontrar trabajo mucho más rápido, y los que salimos de otros lugares era como, esto es interminable, ¿en qué rato voy a poder hacer lo que se supone que socialmente tengo que alcanzar? Entonces, en un punto yo me puse a comparar tiempos y a comparar cosas. Hay un montón de panas de mi edad que no se acuerdan de la hora de Sixto, que no se acuerdan del feriado bancario, que no se acuerdan de la guerra con el Perú, que no se acuerdan de un montón de cosas. Entonces, como, ¿en qué punto de la historia nos ubicamos para estar conscientes y presentes de este paso del tiempo, este paso súper caótico y político del tiempo? Gran punto. Sí, yo encontré por ahí unas investigaciones científicas que explican lo siguiente y eso viene a favor de nosotros, ¿no? Dice que hay 2 factores que nos hacen sentir que el tiempo pasa más rápido. Lo primero es que tenemos mucha más capacidad de percepción, hemos desarrollado mucha más percepción, entendemos mucho más rápidamente las cosas. Y lo segundo es que hemos vivido ya muchísimas experiencias. Entonces, por donde regreses a ver, eso ya lo vi, pasas lo siguiente, eso no lo he visto, es nuevo, pasó. Y eso nos hace sentir la sensación de que el tiempo pasa más rápido. Pero es una sensación sobre una percepción que tenemos sobre todo las personas de más edad. El ejemplo que ponían es muy simpático. Por ejemplo, el señor Michelena debe haber vivido ya aproximadamente 500,000 de horas. Lo que un niño normal de 10 años ha tenido recién 87,000 horas vividas, ¿no es cierto? Entonces ahí está el marco. Tú ya viste todo, aquí no hay nada que me sorprenda, pasa rápido, pasa rápido y sigue pasando rápido. Y lo único que no queremos es llegar rápidamente allá, a donde ya no puedes contar más, ¿no? Claro, y es un poquito esto del paso del tiempo que nos asusta, como decíamos al inicio. Yo quisiera hablar un poco también, sin que te pongas brava, es sobre el tiempo y la memoria, ¿no? El tiempo y la memoria en el país. ¿Tú crees que somos un país con memoria, un país que no tiene mucha memoria? ¿Cómo se relaciona la memoria con el tiempo? ¿Qué tal esa pregunta ahí para que no me caigan en carga montón? No, memoria y tiempo, no, pero muy buenas todas las preguntas. Suena bien. Memoria y tiempo. Suena bien. Somos un país que respondería sí a las 2 cosas. O sea, somos un país sin memoria. Como comunidad no aprendimos y pensamos que mágicamente nos va a ir bien. Seguimos repitiendo el supletorio del 97. Sí, o sea, caemos en la misma piedra una y otra vez, pensando que nos vamos a salvar porque siempre nos ha ido bien y nos va a seguir yendo bien. Y eso no sabemos de dónde viene, que nos había ido bien por un tiempo, pero ya no nos va a ir bien si seguimos no acordándonos. Entonces, en ese sentido, creo que no solo como país tenemos una cierta debilidad reflexiva para saber qué pasó antes y cómo debería actuar para que funcione lo que antes me funcionó. ¿Y por qué si voy a repetir estas decisiones políticas, por ejemplo, me va a seguir yendo mal? Pues porque estoy repitiendo. O sea, esa racionalidad básica está debilitada, pero no creo que solo en el país. Hay un ataque mundial a la razón, a la reflexión, al debate, a la toma de decisiones colectivas. Hay un bombardeo cultural para destruir una fibra de la humanidad reflexiva muy importante, esto que se llama la posverdad, que te digan mentiras e insultos en la cara, en la tele, que cualquiera pueda devastar lo que antes respetábamos tanto. Hay una desensibilización así súper tenaz hasta con los niños. Claro, o sea, hay lo que se llama la posverdad, es un cáncer cultural y es muy instrumental para que podamos estar en este malestar y esta alta concentración en este tipo de sociedad en el que vivimos. Por otro lado, el país también es un país de larga memoria. Si tú vas a las parroquias rurales, yo creo que son rurales y urbanas también, es muy fluido aquí en el Ecuador, aquí en Quito también. Por ejemplo, si vas a Zambisa, la gente cultiva una memoria ancestral. Sí. ¿Ya? Y las juventudes están pensando en qué es de dónde vienen, a través de tradiciones orales, a través del patrimonio intangible que son las danzas, las lenguas, las costumbres, son algo en lo que las juventudes y los ancianos piensan. O sea, somos también una civilización con memoria, pero también somos un país que ya no es reflexivo y por tanto no se acuerda y evalúa. ¿Crees tú, Vale, que el tiempo es el mayor enemigo de la identidad? ¿Que el paso del tiempo nos lleva inexorablemente a perderla?
o a reconstruirla, que sería la otra posibilidad? La identidad no es, solamente, digamos, de una manera autoritaria podríamos pensar que la identidad sea permanente. Lo normal, no más que lo normal, esa es fea palabra, lo humano es que la identidad se transforme. La identidad surge de la negación y de la diferencia. O sea, el niño empieza a ser persona porque se da cuenta que no es la madre. Ya no soy un solo cuerpo con mi madre, he sido otro. O sea, que ella es otra, o sea, que yo soy otro. Así empieza la humanidad, o sea, la individualidad, el sujeto es diferencia. Eso lo plantea claramente el psicoanálisis. Por otro lado, las identidades en general, culturales y todo, se marcan en contraste, diálogo, seducción, dialéctica, en lenguaje. Y el lenguaje nunca es unitario de un individuo. El lenguaje es conexión entre personas. Se vuelve lenguaje al momento que se crea comunicación. Exacto, es una interlocución el lenguaje y la identidad se forja en la interlocución. Y la interlocución, para quienes seguramente como ustedes han vivido interlocuciones intensas y amorosas, la interlocución transforma. ¿Ya? Si no te transformas y crees que tu identidad debe permanecer, eso se llama otra cosa, no se llama identidad. Vale, antes hablabas con tanta lucidez sobre el tema del mundo andino, los pueblos amazónicos y tal, ante la pregunta que te hice anteriormente. Pero cuando nos referimos a ellos o llegamos a uno de esos pueblitos, suele decirse, ellos se quedaron en el tiempo. ¿Has oído, no? O sea, se quedaron en el tiempo porque en vez de una maquinaria muy poderosa para trabajar la chacra, siguen con el arado y tal, y tienen un timing muy distinto. Es como un juicio, si tú les dices, ¿no? Los estás evaluando, se quedaron en el tiempo. ¿Por qué los parámetros de Occidente, digámoslo así, deberían ser los únicos para medir el tiempo? ¿Vale? No sé, ojalá me haya podido explicar bien en mi pregunta. Sí, es una interrogante que me parece interesante. Verás, de lo que yo he visto, esta idea de que hay sociedades que no cambian, sociedades sin historia, es un mito de los imperialismos. Es decir, los grandes imperios, el imperio francés, el imperio inglés, desarrolla a inicios del siglo XIX, en la época de la industrialización. Para crear el mito del progreso. Sí, creó dos narrativas sobre la sociedad. La una, las sociedades con historia, las que progresan, como tú dices, las que se industrializan, las que tienen el Estado moderno. Y otras sociedades, para estas primeras, van a ser estudiadas por la sociología, dijeron. La sociología es para sociedades modernas, las que progresan, se industrializan y tienen estados tal y como los tenemos acá en Europa Central. Las otras sociedades son sociedades sin historias y las va a estudiar la antropología, la etnología. Entonces, en las islas trobriandeses, nada cambia. En el Medio Oriente, nada cambia. En Japón nada cambia, en México nada cambia. Es decir, de pronto nosotros, América Latina, que somos fundadores de la modernidad, como todos, aparecimos como sociedades sin historia. Todas las colonias son vistas como sociedades sin historia. Es parte del mito, del poder, decir que nosotros tenemos historia y somos los agentes del cambio. Ellos por sí mismos no podrían cambiar. Entonces, créeme, si pasas al lado de una casita y una chacrita, o pasas al lado de una isla habitada por polinésicos, lo que vas a encontrar ahí es una relación global, una experiencia de la modernidad periférica, probablemente una situación de discriminación o tal vez un saber local, una forma de adaptación y de competir en el mercado, unos afectos, unos hijos migrantes. O sea, hay mucha más historia de la modernidad y del cambio de lo que crees. Nada de lo humano es espacio sin historia, nada de lo humano es permanente. ¿Quieren pasarse a la otra orilla del río? Y yo les propongo lo siguiente: Quito, patrimonio cultural de la humanidad, tiene un centro histórico maravilloso, estamos dentro de una casa patrimonial, pero de pronto este es un pedazo de historia detenida en el tiempo. El valor real de esta casa está en en sostenerle dentro de ese tiempo que se detenga, o hay que darle un aire de novedad, un aire de modernidad, un aire de lo que va pasando. Eso es una contradicción para mí gravísima, ¿no? Tiempo y memoria, me pareció súper interesante esa dupla. Se unen. Y memoria, Nico ¿no? O ha sea, desayunado vitaminas ahora. Claro. Otro nivel. Le dieron pinol sin tiempo. Me pareció bien interesante lo de tiempo y memoria. Porque Vamos un poco a la ciudad de Quito y un poco al trabajo que está haciendo Valeria desde la oportunidad que tiene de servirle al municipio y a la ciudad. Dale. Cuando te levantas todos los días, aparte de todos los retos, Valeria, que debes tener, el tiempo es una de las preocupaciones que tú tienes. ¿Sientes que de pronto el periodo de tiempo
que tienes para cumplir tus actividades, tus sueños, los cambios, los planes, tus pensamientos, lo que no se ha hecho en las otras administraciones y está todo por hacer, ¿te queda corto el tiempo? Creo que, a ver, primero te diría una experiencia subjetiva, para empezar por ahí. El tiempo, ahora siento que el tiempo me alcanza mucho más que antes. Yo pensé que no me iba a dar la vida para vivir un día en la Secretaría de Cultura, porque el día en la Secretaría de Cultura es otra dimensión. De terror. ¿Ya? Es muy exigente, la comunidad quiere saber, quiere estar, quiere que se adelanten procesos y eso tiene una alta exigencia sobre no solo sobre mí, sobre todo el equipo, ¿ya? Entonces, pero lo increíble que uno dice al principio, esto no se va a poder. Y lo que ocurre es que el día alcanza como no tienes idea. Uno como que se multiplica y ocupa todas las horas y descansa con una cierta satisfacción extraña de haber hecho el deber hasta todo lo que se pudo. Es parecido a cuando el guagua es chiquito y es 100% demandante. Creo que la maternidad es tan devocional como el servicio público. Y no, o sea, lo siento como... Y la maternidad le distorsiona el tiempo a una en la cabeza de una manera increíble. Y de pronto te alcanzas a todo y estás pendiente y estás feliz al final después de haberte sacado la madre. Un poco así es el servicio público también cuando se hace con afecto y con proyecto, digamos, con cierta convicción. Ahora, esto no puedes pensarlo en términos individuales. Es un conjunto de grupos, de compañeros, de gente que tiene mucha trayectoria en el propio espacio del gobierno municipal. Por ejemplo, en este caso, los nuevos que se han sumado, las militancias, la gente que hace más gobierno, los que hacen trabajo técnico, los que hacen comunicación, las personas que están más presentes en el territorio, el trabajo intersectorial. Es una cosa brutal. Entonces, no es el tiempo de un individuo. Es el tiempo de un organismo humano complejo que se inventaron las sociedades que se llama su propio gobierno. Estar en el lugar del gobierno, estar en un lugar de la conciencia social, y es un ente colectivo. Tienen que trabajar todos. O sea, una secretaria no es nadie, y los alcaldes saben que cuentan con su equipo técnico, con su espacio de concejalía, con el territorio, con el vínculo con la ciudadanía. Pero un individuo no hace gobierno, se hace en equipo. ¿Cuántas veces al día te daría ganas de decir, paren todo, pensemos bien las cosas y arrancamos de nuevo? Yo sí creo que ese es un reto fundamental, no estar solo en la gestión y gestionando, ¿no? Sino poder darse el tiempo para alimentar las ideas que te exige el trabajo desarrollar. O sea, yo tengo ideas, ustedes pueden ver aquí que tengo ideas, pero estas ideas vienen de un esfuerzo que yo he hecho por muchas décadas de pensar, porque yo trabajo en las ciencias sociales y he sido profesora de ciencias sociales. Pero para hacer función pública yo debería tener más tiempo para estudiar más sobre lo que es territorio, lo que es el cambio en la política del suelo, para poder articular con otros conocimientos que no tengo. Y ese tiempo debería haber, y hay que darse de alguna manera. En principio son los meses de enero a abril. De enero a marzo, abril, son los tiempos en que en el Estado se tiene tiempo para planificar, para escribir la política pública, para estudiar, para fortalecer relaciones internacionales y aprender cosas de otras experiencias, porque luego realmente hay que ejecutar los fondos públicos para que vuelva la gente que es la que lo produjo. Si tú no ejecutas los fondos públicos y no haces la inversión social que es para lo que estás ahí, bien orientada a la inversión social, por supuesto, estás cometiendo un gravísimo error. No estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Y librarte de la angustia de llegar a diciembre con la plata en el bolsillo y decir, ¿y ahora en qué gasto? No es que me jalé la tarea, es que le privaste a la gente de lo que tiene derecho. O sea, tienes que regar el campo. Tienes que regar el campo. Y cuando hablas de ejecución, la ejecución es un tema de lo más delicado en tu función. Puede pasar muchísimas cosas terribles en tu vida ya profesional a futuro. Es un enemigo el tiempo, la rapidez, el apuro por ejecutar, porque el año fiscal se te vuelve corto. La burocracia es terrible, es lento todo. Encontraste una ciudad seguramente con todo lo que abarca el municipio de Quito, medio en soletas, ¿no es cierto? Te da desesperación porque no puedes apurar las cosas con la plata ajena, con la plata pública. ¿Te pasa eso? Sí, o sea, ha sido un gran reto. El año pasado que entramos en mayo, estaba ejecutado, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura como un 20% del presupuesto. Entonces hubo que ejecutar en 6 meses todo todo el presupuesto. ¿Ya? Pero
que debo decir que como este fue la apuesta que hicimos como alcaldía, hacerlo, o sea, no privarle a la gente de la ejecución presupuestaria, claro. Sobre todo después de la pandemia, de las leyes flexibilizadoras del trabajo, de lo duro que es, en el ámbito que manejo yo, de la cultura, lo duro que es el trabajo cultural, lo mal que se paga, lo difícil que es trabajar, los problemas de jurídicos y de mercado que tienen el espacio del trabajo, el fomento público no alcanza para sostener a la sociedad, a los trabajadores de cultura, tendría que crearse un mercado. ¿Cómo estimular eso? Todo eso hemos pensado, porque no se trata solo de invertir los fondos, sino se trata de invertirlos para fomentar la economía de la cultura y así en todos los campos, para fomentar la salud, para fomentar mejorías en la educación, yo qué sé. Bueno, pero eso es una cosa, entonces aprendí a trabajar mucho y rápido con un equipo que entró con nosotros de confianza y muy experto, que había tenido experiencia en administración del Estado. Entonces, unos cuadros importantes de nivel estatal y que trabajamos articuladamente y por eso funcionó. Ahora, también es muy importante, porque es nuestra obligación por ética y hasta por seguridad, por la vida, porque este país pueda recuperarse, hacerlo de la manera como nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestro sistema regulado público lo exige. Entonces la gente cuando la gente habla con uno, tiene que aprender lo que nosotros hemos aprendido. No existe distribución de recursos a dedo, es imposible. Son fondos públicos y tienen muchas regulaciones. Y eso también aprendimos, pues aprendimos como equipo a trabajar juntos bajo regulaciones del tiempo. Porque sí, buen punto, llegaste a un asunto que es el tiempo del Estado. Los recursos se supone que es lo que más circula, no se supone que la moneda no para, pero en el caso de fondos públicos tienen unas regulaciones que exigen ciertos tiempos. Entonces no hay ningún proceso que tú puedas llevar a cabo si no te tomas por lo menos 3 meses de anticipación. Claro. Entonces no es mañana, es el Día de las Madres, o pasado es el no sé qué. ¿Podrá ayudarnos la Secretaría de Cultura con un show? No se puede, amigos. Se necesita 3 meses de anticipación, planificación, justificación, para poder hacerlas. Yo me tomé la libertad de hablar con la escritora quiteña Paulina Narváez, a quien ustedes conocen y a quien le mandamos un saludo especialísimo. Y le dije, por favor, escríbeme 3 líneas sobre el tiempo. Y estas son las 3 líneas que escribió. El tiempo busca la parte de la historia que nos falta, pero a veces no hay mañana, porque este no siempre alcanza, porque la muerte le respira en la nuca y nos pide resignación, pero su ausencia, la del tiempo, no. Valeria, estás transformando cosas, he leído un poco lo que estás haciendo desde tu puesto, desde tu función en la alcaldía. Son procesos de transformación. ¿Quisieras que sea de 8 años del periodo? ¿El tiempo y la reelección existen? Tú hablas mucho también del tema de la plata pública. Eso es redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, 4 años es sufi. Bueno, 4 años es un tiempo importante, pero obviamente un buen gobierno debe durar mucho tiempo porque los proyectos de transformación de largo plazo, que se sedimenten, que florezcan, que las nuevas generaciones tengan buena educación, que haya condiciones de seguridad, todo eso se logra con un tiempo que hay que madurar. Lo deseable es que dure 8 años y si se puede más. Como digo, este es un trabajo de equipo y no lo hace solo el gobierno, lo tiene que hacer la comunidad también. La comunidad, aprender ciertas cosas, dialogar, saber demandar, saber fiscalizar, saber organizar demandas, saber organizarse también a nivel barrial, a nivel de las profesiones, a nivel político. Hoy es un día importante para recordar eso, es 1 de mayo. O sea, celebremos el día de la lucha de los trabajadores, que si no estuvieran ahorita en la calle probablemente, ¿por qué habría de haber seguridad social o vacaciones? Todo puede revertirse, todos los derechos pueden retroceder. Toda situación mala tiene posibilidad de empeorar también. Entonces, es mejor que dure, digamos, una buena comunicación entre la sociedad, el municipio y que se trabaje conjuntamente, porque esta ciudad sí ha estado bien abandonadita y bien golpeada. Yo creo que sí necesitamos trabajar bastante en ella. En cuanto a derechos bien maltratada. Sí, totalmente. Pero lo que estoy llegando, pensando que puede ser nuestra conclusión, bueno, que no es nuestra, que ya fue dicha por muchos, es que el tiempo es relativo, lo entendemos de diferente manera. La distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente, lo dijo el Albert Einstein, el genio de la relatividad, ¿no? Bueno, el rey de la relatividad. ¿Sentiste que alguna vez perdiste tiempo, Valeria? ¿O que ganaste tiempo? Sí, me he preguntado eso. Cuando uno tiene 40 años, cuando yo tenía 40, en la década de los 40, digamos, ¿no? En la década de los 40 de mi vida,
A ver, una cosa que reflexionaba con una amiga justamente. Creo que uno a los 20 se come la vida, ¿no es cierto? Se come, estudia, se extrapola, se vuelve quien es, a veces comete matrimonio, uno es un héroe a los 20 años. Me encanta cómo es Comete matrimonio con pena de por Y vida. ahora en ¿verdad? adelante voy a decir, cometí un matrimonio. Claro. A los Claro. 20 años uno es... Y sancionada con pena de por vida, además. Sancionadísimo, multadazo. Bueno, a los 20 años uno se come el mundo. A los 30 años uno trabaja y cuando tiene 40 dice, mira, me fue bien. Lo que haces a los 30 años determina el resto de tu vida, me parece a mí. Ok. Entonces, a los 40 dices, ve, ya hice todo esto. Desde el colegio no he parado, he luchado, he trabajado, he cometido todo eso. ¿No será hora de destruir un poquito esto que he hecho? ¿No será de cambiar, de buscar nuevas aventuras, de vivir un poco mejor la vida? Necesito desarmar y volver a armar. rejuvenecerme. O sea, necesito tener una nueva aventura de vida, ¿ya? Y en ese tiempo uno hace, o sea, esto me pasó a mí, creo que hice cosas que fueron arriesgadas, que ya no fueron productivas necesariamente, pero creo que se aprende mucho de tomar ese camino de la aventura, incluso de ciertas aventuras que pueden ser dolorosas, otras pueden ser hasta tóxicas o sencillamente nuevos esfuerzos. Te cambias, el cambio de identidad, el cambio enseña mucho y es mala idea evaluarlo como una pérdida de tiempo. Tal vez es el momento de profundizar. O sea, otra no se dimensión. pierde el No tiempo. se pierde el tiempo. Ganaste No, el tiempo. Pero a mí me... Hay una nueva dimensión. Hay lecciones agradables y desagradables, Hay pero una las nueva finales lecciones dimensión. son... Sí, a mí me ha gustado Sí, claro. mucho y van Pueden a... ser dolorosillas. Van a perdonarme, es la primera vez en este programa que voy a hablar de una debilidad que tengo, que es la historia del Japón, y que tiene que ver con el Hanami, que es la fiesta del florecimiento de los árboles de los Sakura, ¿no? Como ustedes saben, estos árboles florecen una vez al año, están una semana con flor y después esa flor desaparece. Yo había escrito que para el budismo es un momento especialmente propicio para profundizar en lo efímero del tiempo. La flor del Sakura tiene un ciclo vital muy reducido y repleto de belleza. Es un ciclo que se repite y se repite incesantemente, tal como la vida breve, eterna y bella. Así es como que morimos y volvemos a nacer todos los años, ¿no? Es un poco el sentimiento de la fiesta de Año Nuevo. Y creo que con esas frases tan maravillosas y estos pensamientos tan lúcidos estamos a punto de terminar el programa. Esteban, ¿tienes algo más que acotar para finalizar? No, solamente un poquito de ironía, ¿no? Ahora uno ve como una presidenta boludo arte, algo así se llama, está en serios problemas por un cajón de relojes que le miden el tiempo, ¿no? Eso es poesía, por ejemplo. Es de terror. Claro. Es de terror lo que te decía, sí, está en O problemas. sea, este programa es coyuntural, dices. La presidenta del Perú está en problemas porque le descubrieron Bochinche. unos relojes. Un- Entonces, no, decías un poquito de ironía porque es como mides el tiempo, ¿no? Y lo otro, no, nada más darte las gracias, que me siento súper cómodo, muy lindo. Y como Alvarito sabe saludar a sus fans en Croacia, en ni sé dónde. ¿Desde nomás. dónde nos escucharon hoy, mi querido Álvaro? ¿Desde dónde fue? Malasia, Jenjo Malasia. a la cabeza. Mi amigo Jenjo está escuchando eso. Oye, Yo dejo un abrazo en Miraflores, Flow City, es justo y necesario. por favor. No sé si se han ido últimamente por el Palacio de Gobierno, pero en el Salón de los Presidentes, donde están los retratos de todos los mandatarios, es Falta el simpático. El mío va a entrar en unos 25 años y Dios me da vida. Ah, 25. Está el retrato del abogado Abdalá Bucaram Ortiz, pero una cosa que destaca muchísimo es que le han pintado perfectamente bien un reloj Rolex. Un Rolex. obvio. Fantástico. Amarillo de oro, que hasta ahora tiene, creo, porque le he visto en los twitters ahí con el reloj. Espero que este programa no haya sido una pérdida de tiempo para vos, Valeria. Te hicimos perder un poco la cabeza. Yo te dije, era medio neurótica. Yo sigo creyendo que el tema de las estaciones va por ahí. Y muchísimas gracias por todo, Valeria. ¿Quisieras decirnos algunas últimas palabras para concluir? No, quería agradecer por este momento que estuvo súper lindo compartir, Qué chévere. divertirnos un poco. Sí me había dicho la Carlita que nos íbamos a divertir. Qué bueno escucharte cantar. Gracias. Genial. Y qué bueno fluir sobre otros temas, o sea, volver a la humanidad a través de este tipo de diálogos. Me Qué encantó lindo. y la neurosis es parte del show. Claro, nada que ver. Yo creo que eso es parte de ser como eres y eres espectacular. Muchas gracias, Nicolás. Qué maravilla todo. Black Mama, muchas gracias por todo. Lindo tu tema. Y señores, nos vemos el próximo viernes de 6 a 7 de la noche por Radio Pichincha y por todas las plataformas de internet.
Hasta la próxima, muy amables. Disculparán nomás. Hasta luego. Hasta luego.